Horrelako ez zaio zer eman behar. Ez? Handi kontrolatzen dute, ez? Uste dut baiet. Proba? Bai. Bueno, hasi egingo gara. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuenez, hor ikusten da gure logoa, jardunaldi hau Goldatu taldeak antolatu du. Ez dakienarentzat Goldatu militante izandakoen elkartea da, frankismo garaiko militanteak, hain zuzen ere. Eta oraingo honetan, trantsizioari buruzko jardunaldi bat antolatzea pentsatu dugu, ez da izan gure ideia, izan da Nafarroan hasitako dinamika baten segida. Dakizuenez, 1978an hainbat gauza gertatu ziren. Konstituzioa onartu zen, errepresio urtea izan zen, San Ferminak, hemen ere Errenterin, Donostin hildakoak egon ziren. Dakigunez oso garai garrantzitsua izan zen orduan, eta orain ere, izan duen segidagatik. Os voy a decir esto en castellano para no alargarme demasiado. Estas jornadas las organiza Goldatu, una asociación de militantes de la época del franquismo, y la iniciativa ha sido navarra. Se ha iniciado en Iruña por medio de la asociación San Fermines 1978. Como sabemos todos, el 78 fue el año en que se aprobó la Constitución, en que se apuntaló el régimen que surgió, digamos, se bendijo entonces. Fue el año también de la represión, el año de los muertos en San Fermín y muertos en otros lugares como Hondarribia, como Donosti. Entonces, pasados 40 años, nos ha parecido, siguiendo, como he dicho, la iniciativa de Iruña, nos ha parecido interesante recordar aquella época por lo que tuvo de importante en su momento y sigue teniendo ahora. Eta horretarako, gure kasuan bi egunetan egingo dugu. Gaurko honetan, kanpoko laguna konbidatu ditugu. Gaurkoa ikusten dezuenez, trantsizioa Espainiar estatuko nazionalitateen ikuspegitik da. Katalunia eta Galizia eta Katalunia dugu. Andaluzia ere ekartzeko asmoa genuen, baina ezin izan dugu. Datorren egunean, asteazkenean jarraituko du, eta orduan ja trantsizio Euskal Herrian jorratuko dugu. En lo que se refiere a hoy, la jornada de hoy va destinada a recordar o a pensar y a comentar lo que fue la transición desde la perspectiva de las nacionalidades. Para eso tenemos invitados a José María Beiras. José Manuel, perdón. No tengo nada en contra de ser José María, pero eso, José Manuel. José Manuel, un dirigente histórico del nacionalismo gallego y catedrático de Sistemas Económicos de la Universidad de Santiago de Compostela. Y también a Albert Brotan, historiador y miembro del Secretariado Nacional de la ACUP. Como moderadora va a actuar Merche Izpurua, kazetaria Garan, periodista de Gara. Eskerrik asko berriro. Arratsaldeon guztioi. Estamos aquí para hablar de la transición española desde la perspectiva de las nacionalidades y concretamente de Galicia y de Cataluña. Buena tarde. Hablamos de la transición, para eso estamos aquí, una transición que por parte de quienes la dirigieron y la apoyaron se ha presentado durante mucho tiempo, siempre, prácticamente desde que se inició, como una transición modélica. Voy a empezar por preguntar exactamente qué es lo que piensan ellos de esta transición y podemos empezar por José Manuel, que nació cuando el Frente Popular ganó las elecciones de 1936, por lo cual podemos decir que prácticamente has vivido todas las fases históricas de todo esto que vamos a hablar ahora. Padecido. Has padecido. Parecido. Has padecido.
Pues bueno, a ver, ¿cómo has padecido tú esta transición? ¿Qué piensas tú de la transición? ¿Qué fue la Bueno, vamos a transición? ver, voy a intentar ser muy telegráfico porque me enrollo como las persianas, tengo fama de eso y quiero ser respetuoso con la metodología que estableció, que me parece muy bien. Bueno, en primer lugar, solo un apunte inicial. Yo nunca hablo de nacionalidades, sino de las naciones sin Estado. Porque nacionalidades es el léxico utilizado por la Constitución española para negar la existencia de naciones fuera de la llamada nación española, ¿de acuerdo? Entonces, la nacionalidad es un atributo de los ciudadanos que forman parte de la nación. Nacionalidad y ciudadanía no son la misma cosa y es una de las cuestiones que siempre se prestan equívocos. Ciudadanía es la pertenencia a un régimen, un Estado democrático en que la soberanía está en el pueblo, están los ciudadanos, son titulares de soberanía, mientras que la nacionalidad es la adscripción a una comunidad nacional que es una realidad sociopolítica, aunque no tenga Estado. Cataluña, Galicia, Euskal Herria somos naciones, no tenemos Estado, pero somos naciones. Y en la mayor parte de los casos, por lo menos en Europa, lo hemos tenido en tiempos. El primer reino medieval europeo fue en Galicia, el reino suevo, nada menos que en el siglo V y VI, mucho antes de que se hablase ni de España ni siquiera de Castilla. La transición fue un fraude. La transición fue un subterfugio para impedir que llegase a término todo el proceso deconstituyente del régimen franquista, protagonizado por la ciudadanía y todo el tejido asociativo, tanto sindical clandestino como de organizaciones cívicas, etcétera, etcétera, en los pueblos del Estado español, y que iba hacia la ruptura democrática. Por lo tanto, a derrumbar y desmontar pieza a pieza la superestructura jurídico-política de un Estado fascista, antidemocrático, por lo tanto, y totalitario, como se dice textualmente, y esto es importante, pues se niega muchas veces. El adjetivo de totalitario está en el preámbulo de los fueros españoles. Yo tuve que aprenderlo y de memoria en los años 50 estudiando Derecho, ¿no? Bueno, por lo tanto, ese régimen había que desmontarlo pieza a pieza. No se puede reformar lo irreformable. La reforma política fue un subterfugio que nació precisamente de la suplantación del proceso de ruptura democrática por un acuerdo desde arriba dirigido por el Departamento de Estado norteamericano y con protagonistas en la Internacional Socialdemócrata, especialmente en la SPD de Willy Brandt, y esto los parvenus, los arribistas del nuevo PSOE de Suresne, es decir, el equipo sevillano de Felipe González y el Canijo, o sea, Alfonso Guerra, como se llamaba el Canijo, y también un vasco, el Tanque, Mujica Herzog, y todo ello a un pacto con el franquismo que le dio la vida a los sectores más importantes del franquismo, aquellos que entendían que no podían continuar así y por lo tanto jugaron a lo que representó Adolfo Suárez. Por lo tanto, no hubo transición propiamente dicha, hubo una reforma que no podía ser y la consecuencia es lo que tenemos todavía ahora, es la consecuencia de esto, nada más. No quiero extenderme más en este primer diagnóstico esquemático y rotundo, porque si no es rotundo no se entiende nada. Bueno, fraude es la palabra que ha dicho José Manuel. Albert, ¿tú cómo definirías la transición? De la transición que no hubo, según dice José Manuel. Hubo transición, lo que pasa es que fue políticamente un fraude, porque suplantó a la necesidad de un proceso constituyente ex novo, protagonizado por el protagonista que debe ser de cualquier proceso así, que es la ciudadanía. Hay un libro fundamental de Joan Garcés que se titula Soberanos e intervenidos, y en el que afirma rotundamente que el pueblo español no fue soberano, sino que fue intervenido. Es a lo que me refería yo con el pacto por arriba o contubernio dirigido por el Departamento de Estado y por Kissinger, nada menos. 6 meses después del Pinochetazo y por lo tanto de la tragedia de Chile. Albert. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo no viví la transición, entonces mi aproximación es desde la militancia, porque yo creo que conocer la transición explica muchísimas cosas, si no la mayoría, de la realidad política del Estado español,
y luego como historiador lo que he ido leyendo. Yo lo definiría como, sí, estoy de acuerdo en que fue un fraude, sobre todo la construcción historiográfica que has hecho luego desde el poder bastante, ¿no? Como presentándola como un proceso que ya estaba en las cabezas de ciertos líderes, especialmente pues el rey o Suárez, y que era un proceso ordenado y que trajeron ellos pues la democracia representativa. No fue esto, fue un proceso que se inició cuando el régimen veía peligrar su continuidad y emergieron pues también las luchas de las naciones sin Estado y de la clase trabajadora, y entonces se vieron obligados a combinar esos dos factores, lo que venía desde arriba, la necesidad del régimen de reciclarse para no acabar como acabó el régimen en Portugal, por ejemplo, junto pues, con las luchas que venían desde abajo, ¿no? Entonces sí que logró salvar muchísimas cosas el régimen, hay una serie de continuidades, tuvo que darnos en préstamo derechos y libertades, pero con la situación que hemos vivido en Euskal Herria, en Galicia también, y ahora especialmente lo que se está viviendo en Cataluña, luego hablaremos ya más extensamente, pero se ve que en realidad era un préstamo que tuvieron que dar en un momento de debilidad, pero cuando se han sentido fuertes quieren recuperar todo aquello que les dio la victoria del 39 y que tuvieron que ceder un poco en aquel proceso de transición, pero que en el fondo creen que es suyo, que lo que es suyo es seguir mandando y que nadie les moleste, ¿no? Entonces, la continuidad en la oligarquía es total, es decir, la gente que se hizo rica en el franquismo es la que continúa siendo rica y continúan siendo las principales empresas del IBEX. Luego está la continuidad judicial, que es también prácticamente total, y ahora vemos las consecuencias del extremo conservadurismo de los jueces. La continuidad en los cuerpos policiales, eso explicaría muchísimas cosas, entre otros la continuidad de la tortura en las comisarías, sin que prácticamente nadie haya hecho nada para erradicarla, y en general una sensación de impunidad porque no respondieron por los crímenes del fascismo, una sensación de impunidad en una serie de sectores políticos que van desde el PP, que se siente impune en la corrupción, por ejemplo, porque nadie les ha pedido cuentas por lo que hicieron sus antecesores políticos. Ellos creen que nadie les va a pedir cuentas por lo que están haciendo ellos. Desde el PP hasta la extrema derecha. La impunidad de la extrema derecha en el Estado español yo creo que es una situación un tanto excepcional en Europa, y eso es fruto de que, pues eso, no hubo una ruptura con el franquismo, pues todos esos grupos que se reclaman de la extrema derecha sienten que tienen un cierto margen de actuación porque ni la policía ni los jueces les van a perseguir. Entonces, son esa serie de... Para mí la transición es el proceso que mantiene esas continuidades a pesar de los derechos y las libertades que también se ganaron fruto de la lucha. Y a la hora de encuadrarlo en fechas, quiero decir, se habla mucho de la transición, pero me parece interesante, aunque sea brevemente, que lo situéis en el tiempo, es decir, porque puede ser un dato también relevante a la hora de entender este momento histórico. ¿Desde cuándo la situáis? ¿Es desde la muerte de Franco, como hacen unos? ¿Es desde que Franco designa a Juan Carlos como sucesor? ¿Y dónde termina? Si es que termina, si se puede acotar también en el tiempo. Tú mismo, Albert. Bueno, yo creo que una fecha, por ejemplo, en la que tienen que empezar a pensar en hacer una transición es la muerte de Carrero. Entonces eso les obliga a pensar en otro sucesor, porque el sucesor iba a ser Carrero. No sé si hubiese hecho lo mismo o más mano dura, no lo sé, porque es especular, pero la línea parecía que iba a ser pues eso, Carrero, que era alguien pues que hubiese sido muy duro en el tránsito a un nuevo sistema, pero en todo caso eso les obliga a replantear el proceso. Lo que tienen claro es que, como se cuenta, creo que era Mayalde, en el mitin ese famoso de la Plaza de Oriente, que se llenó, pero lo llenaron con autocares y tal,
me parece que le comentó a alguien, esto no es nada, es decir, esto no nos va a aguantar, lo que tenemos que hacer es convocar unas elecciones y ganarlas. Y ese fue el plan y le salió bastante bien, ¿no? Lo único que tuvieron que contemporaneizarlo con las luchas que les condicionaban. Y como fecha de fin, pues depende del territorio. Yo creo que, por ejemplo, en Cataluña el proceso se cierra bastante ya en el 79 con las municipales y el estatut, pero, por ejemplo, en el País Valencià, hasta que no está el estatuto consolidado, el proceso de transición se puede decir que sigue vivo, con una de las características propias de ese proceso de transición, que es la violencia, aunque luego se ha explicado muy poco, pero la violencia de la extrema derecha condiciona mucho la transición. Y en el País Valencià, en el País Valenciano, continúan los atentados de la extrema derecha hasta el año 82. Bien entrado, ¿eh? Es decir, eso se conoce poco de por qué el País Valencià luego giró a la derecha y tal, pero es porque la transición ahí fue muy dura, Igual que fue el 23F, es más duro en Valencia, que fue donde salieron los tanques y tal. Eso tiene una explicación, y es que el Estado veía ahí peligrar un nuevo foco de inestabilidad, ¿no? Si lo era en Euskadi y Cataluña, ahí podía serlo de nuevo. Y en el caso del País Valenciano, hasta el 82 no se cierra, porque continúan los atentados de la extrema derecha, por ejemplo, contra dirigentes del socialismo valenciano, contra escritores, filólogos, etc. Ahí el régimen veía que tenía que seguir dando caña, porque todavía no lo había cerrado, ¿no? Como lo había cerrado en otros territorios. Pues para no repetirme con respecto a Albert, porque estoy de acuerdo con lo que dice, yo ofrezco entonces complementariamente lo siguiente. Yo distingo la transición larga de la transición corta. Por una parte es la transición como un proceso histórico, como proceso de transición. Actualmente estamos a nivel del sistema mundo en un proceso de transición que arranca nada menos que de finales de los años 70 y todavía estamos en él. O la transición, por ejemplo, de lo que Wallerstein llama el periodo de las guerras euroasiáticas, que es la transición de hegemonía en el sistema mundo de la británica a la norteamericana entre 1914 y 1945. Desde ese punto de vista, la transición como proceso arranca de las huelgas que hacen surgir de Asturias, los mineros, a comienzos de los años 60, que es cuando se organiza realmente comisiones obreras, y todo lo que empieza a ocurrir en los años 60, cuando se forma además ETA, por ejemplo, en Euskadi, por primera vez, con los episodios de los consabidos ajusticiamientos, ¿no?, de los consabidos, y que da lugar al proceso militar, ¿no?, de Burgos, ¿no? Pero eso lo que constituye es algo que hace eclosión en los años 70, con un proceso preconstituyente y, por otra parte, destituyente del franquismo, al que me referí, proceso cívico, ¿de acuerdo? Bien, ya está dicho, no lo voy a reiterar. Eso va por abajo y está conectado con el proceso portugués. El proceso portugués que da lugar a que en el año 74, en abril, pues se da lo siguiente. Primero, la tromboflebitis del mamarracho, ¿no?, del general de los hoyos moles, decíamos nosotros, ¿no?, del genocida Franco. Después, la subida al cielo de Carrero Blanco en diciembre, y en abril del 74, a Revolución dos Cravos. Es un golpe militar de los militares antisalazaristas del ejército de África, fundamentalmente, pero esta vez al revés, ¿no?, y que da lugar después a otra fase, que es la fase revolucionaria, en que el MFA se hace con la dirección del proceso, y es un auténtico proceso revolucionario, con los gobiernos provisionales de Vasco González, el mariscal Vermelho, Rosa Coutinho, etcétera, etcétera. Y ahí es donde los norteamericanos dicen que no puede seguir adelante eso. Hay el historiador lo sabrá mejor que yo, existen estudios historiográficos, y sobre todo yo conozco un ensayo escrito por un alemán hace 2 años, que no se publicó en Alemania, lo publicó Boaventura Sousa Santos en la revista del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, inmediatamente después. Entonces está demostrado documentalmente que Kissinger quería bombardear Lisboa.
y que Willy Brandt le dijo, cuidado que esto no es Latinoamérica, también es significativo. En Latinoamérica puedes hacerlo, 6 meses antes habían hecho lo de Chile, y aquí estamos en Europa. Entonces hay otra fórmula. ¿La fórmula cuál fue? Se financia desde el Departamento de Tesoro a través de los sindicatos norteamericanos que se lo pasan a los sindicatos europeos, sobre todo los alemanes. Yo recuerdo, yo estaba en la Conferencia Socialista Ibérica y un nombre que salía siempre era Max Diamant, era el secretario general del Sindicato del Metal, el más potente alemán. Y de ahí venían los fondos para montar lo que fue Mario Soares y el Partido Socialista portugués para acabar con el proceso del MFA. Bien. En el momento, poco después, la revista es muy importante. Si tenéis la ocasión de ver la revista de Ruth Jiménez de entonces, Cuadernos para el Diálogo, hay un número monográfico sobre la Revolución Portuguesa en donde entrevista a una serie de dirigentes todavía de la ilegalidad, clandestinidad, en donde yo mismo estoy, soy el único que no me dé foto, y se hacen dos preguntas sobre la Revolución Portuguesa. Si leéis la respuesta de Felipe González, está claro. Y entonces es cuando en el 64, en otoño, se hace Suresne, se monta un pseudo congreso y se prepara todo lo que va a ser el contubernio del pacto por arriba. Y ese es el segundo proceso. Entonces ahí empieza la transición corta, que es una operación político-institucional de intervención en el ámbito del Estado español desde fuera y desde fuera del ámbito político, sociopolítico y ciudadano y desde fuera del Estado, que es lo que ya expliqué. Y ese proceso tiene como periodo, desde mi punto de vista, desde el 76-77. En el 76 el PSOE comienza a sobornar a los partidos de la Federación de Partidos Socialistas que habíamos montado como federación de partidos pensando en la ruptura democrática, empezando por el Movimiento Socialista de Cataluña, no el de Josep Pallach, sino ya el de Joan Raventós, y lo premiaron siendo luego embajador con Mitterrand y se encargaba sistemáticamente de presionar a Mitterrand para que extraditara a presos a etarras vascos, y luego las elecciones del 77 no fueron convocadas como constituyentes, pero elaboraron una constitución. Y además, elecciones trucadas en donde la desigualdad entre los contendientes era absolutamente evidente. Y termina en el 81-82, en el 81 con el 23F, que no fue un golpe de Estado fallido, lo que fue fallido es la versión sangrienta, pero la otra no. Inmediatamente comienza la marcha atrás y las elecciones de mayoría absoluta del PSOE en el 82, las elecciones del miedo, es decir, ante el 23F se vuelcan en masa a votar al PSOE, apoyado naturalmente por la Internacional Socialdemócrata. Y ahí empieza todo. Y por eso surgen los GAL, naturalmente, antes el Batallón Vasco Español, pero sobre todo los GAL, y por eso, además, se empieza a dar marcha atrás en vez de desarrollar el título octavo de las autonomías hacia fórmulas que pudieran ser incluso federalizantes, se empieza con la ley de uniformización de las comunidades autónomas y con todo lo que es el café para todos, y por lo tanto ahí se empieza a cargarse en lo que es el contenido auténtico del título octavo. Y paro porque si no me sigo extendiendo y me paso de rosca. Antes, no sé si Agurtzane ha comentado que hay posibilidad luego que se abrirá un turno de preguntas al final, si lo has dicho, ¿no? ¿O no? Bueno, ya lo sabéis, al final habrá un tiempo para hacer las preguntas que se quieran. En esta fase que estabas comentando, en esta fase inicial, si quieres, cómo en un principio muere Franco y las expectativas que hay entre las fuerzas políticas de izquierda, las antifranquistas, es, bueno, bastantes expectativas y en la posibilidad, piensan en la posibilidad de un cambio real, incluso de la ruptura, y de lo que se habla es de la ruptura. Hay una fase bastante rápida, tal y como se ve desde ahora, por lo menos, sorprendentemente rápida, en la que estas fuerzas, a través de la Plata Junta, van modulando sus posiciones y de la ruptura se pasa a la ruptura pactada y después se defiende ya la reforma, lo que es raro. ¿Cómo se produce este proceso? Pues por la suplantación del proceso sociopolítico de protagonizar la población. Como en el proceso catalán actual es un proceso cívico, comienza con las consultas organizadas por la ciudadanía, con las organizaciones de las CUP, nada más, Es un proceso de protagonismo de la ciudadanía y por lo tanto no es vulnerable porque no están las instituciones políticas del régimen, hasta que a partir del 12 y sobre todo del 12 al 17 pasa, aparentemente el centro de gravedad y la referencia está en la propia Generalitat, que en definitiva es una institución del marco de la Constitución 78 y es como pretender montar la República desde las instituciones del régimen. Y allí, en ese momento lo que se hace es que hay que suplantar
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El PC de Carrillo, que es el gran protagonista político del programa o de la estrategia de la ruptura democrática con la Junta Democrática, en Galicia la Junta Democrática, pacta con Adolfo Suárez, que le dice o renuncias a tales cosas o no te legalizo. En vez de decir no me legalices, apuesta por el pacto, y entonces inmediatamente la plataforma democrática, que es la herramienta montada por el contubernio de Suresne, desde arriba, y al final, claro, cuando están unos y otros, pues pactan, pero lo que está pactando tanto los contingentes de la Junta Democrática como los de la plataforma en la Plata Junta es absolutamente ajeno a lo que es el proceso de los protagonistas auténticos del proceso de ruptura democrática, y por eso siguen los más auténticos. Por eso en Euskadi pasa lo que pasa, por eso en Galicia las fuerzas nacionalistas, tanto el PSG como el Bloque Nacional Popular y la NPG, no pactan, y no pactamos, y somos derrotados, no sacamos nada en las primeras elecciones, y en cambio donde hay más fuerza pues se siguen otras vías, como el caso de Euskadi. Pero en definitiva la Plata Junta es un montaje en donde convergen la Junta Democrática, que en principio sí que era una plataforma para la ruptura con el PC, cuando pacta Carrillo, antes de que se haga la Plata Junta, Carrillo ya pactó. Entonces, el pacto del PC es un disparate para el PC, pero sobre todo que da lugar a que se monte la Plata Junta, que es el último episodio del esperpento, de la suplantación de la soberanía de los pueblos y de la ciudadanía del Estado español, de los distintos pueblos, la suplantación por el dictat del Departamento de Estado. Hay una cosa, y acabo. En ese momento, desde que los gobiernos provisionales de Vasco González, la Constitución portuguesa, que sigue siendo hoy un baluarte, y la Revolución, por lo tanto, propiamente dita, en el Departamento de Estado se dice un Portugal rojo es un quiste, es un forúnculo, pero una península ibérica roja es un cáncer que puede acabar con la hegemonía del bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría. Entonces es decisivo a nivel internacional el contexto de la Guerra Fría, y a nivel peninsular el contexto de la Revolución Portuguesa, que no se puede trasladar al español, que acaba de pasar en el 2016, porque por eso el PSOE no asumió la fórmula portuguesa que está vigente hoy. Y no lo asumió por eso, porque en cambio, no, en España ni de coña. Y por lo tanto, estamos en lo mismo, en periodos distintos, pero se vuelve al mismo cuento de la buena pipa, cambiándole el retruso, como decimos en gallego. Estamos hablando de una burguesía fuerte y quizás una izquierda debilitada, entonces. ¿No? Y además, curiosamente, en ese momento en el que se da ese paso de la ruptura a la reforma, en las calles hay agitación social, es decir, hay manifestaciones en las que la gente pide y sale a la calle a pedir ruptura democrática. Sí, yo creo que el tránsito de una oposición más rupturista al proceso de reforma, bueno, puede tener explicaciones de elementos más subjetivos y de elementos más objetivos. Y los subjetivos, que es los que ha hecho más énfasis José Manuel, son esos, una dirección del movimiento antifranquista que ya antes de la muerte de Franco ya preveía un tránsito que sería pactado con sectores del régimen, ¿no? Por eso se abren a los monárquicos. Entonces ya prevén un tránsito ordenado, más que un proceso de ruptura que se descontrole. Y eso fundamentalmente el PC de Carrillo y los socialistas, ¿no? Entonces eso implica que en los momentos de más movilización, que son el 75, especialmente el 76, que es un año con muchísimas huelgas, que es un año como de estallido de libertades. Luego quien echa el freno son las propias direcciones de los partidos en muchos casos, ¿no? Hay una desmovilización que se ve claro, ¿no? Por ejemplo, luego, que creo que hablaremos más de Cataluña, pero
en Cataluña el gran órgano de la oposición, que estaba muy enraizado en la sociedad y que realmente movía a la gente y era un poder nacional popular, que era la Asamblea de Cataluña, es cuando los grandes partidos deciden liquidarla, ¿no? Y en eso juega también un papel la carrera electoral, es decir, en el momento en que ya se ve que van a haber unas elecciones, se apartan todo de instrumentos que eran de empoderamiento popular y de poder constituyente, que he dicho de la Asamblea de Cataluña, pero también hubo el Congrés de Cultura Catalana, ¿no? Una especie de proceso constituyente encubierto en aquel momento, en que la gente se reunía para pensar lo que debía ser el nuevo país, ¿no? Todo eso en el momento en que ya van a ir a unas elecciones se aparta, se deja de ser prioritario, y lo que empieza a ser prioritario es posicionarse hacia esas elecciones, rompiendo la unidad del movimiento antifranquista, antifascista, ¿no? Porque aquellas elecciones se dan, como ya planteó José Manuel, en desigualdad de condiciones, porque hay partidos que no pueden ir, ¿no? Y entonces ahí se rompe la unidad, porque algunos aceptan ir sabiendo que otros no podrán ir, ¿no? Que especialmente son republicanos y independentistas, ¿no? Pero es que el republicano, por ejemplo, no puede ir, tiene que ir disfrazada con otro nombre y con una agrupación de electores, y los independentistas tampoco pudieron ir, ¿no? Entonces, la carrera electoral, y luego eso seguiría, esa desmovilización, con la absorción de los cuadros de los movimientos populares hacia las instituciones, ¿no? Eso también fue un problema, porque la gente que estaba montando estos órganos, bueno, desde el movimiento vecinal hasta los que ya he llamado, pues pasan a ser cuadros de las instituciones, y eso también fue un problema. Eso son la parte más quizá subjetiva. Entonces, en cuanto a elementos objetivos que frenaron que la ruptura pudiese ser la dinámica de esa transición, pues entiendo que están también la coyuntura internacional, es verdad, era complicado, visto que el Estado español en los años 70 estaba en este espacio que los Estados Unidos no dejarían para nada perder, ¿no? Y estaba pues en una coyuntura que desde el 68 ya se veía que pocas revoluciones podrían haber, excepto Portugal, es una gran excepción, ¿no? Pero desde el Mayo francés y algunos otros acontecimientos en Europa, ya se ve que la Unión Soviética no va a apoyar prácticamente nada que implique molestar al bloque occidental. Entonces, la coyuntura internacional podría ser un elemento objetivo. La falta de fuerza, porque al final, pues también te lo dicen militantes de aquel momento, ¿no? Dice, sí, luego todo el mundo ha sido antifranquista y todo el mundo ha corrido delante de los grises, pero en aquella época yo a tantos no veía, ¿no? Es decir, era una oposición también pues muy combativa, pero frágil en el sentido de que no era masiva, sino que era de gente muy concienciada y muy militante, pero que pues en algunos casos también eran conscientes de sus debilidades, aunque propagandísticamente nunca lo pudiesen decir, ¿no? Y la canción de Raimon decía eso, dedicada a López Raimundo: en som més dels que ells volen y diuen. Somos más de los que quieren y dicen, pero la realidad es que no eran tantos como decían y lo sabían, ¿no? Eso, junto también con el último elemento quizá más objetivable, que es el miedo de la gente, porque es verdad, el ruido de sabres que llaman estaba ahí, el golpe de Chile también ejerce una influencia en la idea de que puede haber una contrarrevolución muy aplastante, y bueno, que habían sido 40 años de miedo que le calan en la gente, ¿no? Y más la transición es eso también, lo que se ha contado muy poco y luego se ha ido viendo que era una realidad, es que fue muy violenta, que la violencia persistió, y no me estoy refiriendo pues a ETA o los Grapos, me estoy refiriendo a la violencia en este caso de la extrema derecha y del régimen y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahí estaban y dejaban claro que no estaban en retirada, ¿no? Entonces,
esa combinación de elementos más subjetivos, que es la dirección del antifranquismo, con los objetivos, que sean estas dificultades, son las que creo que llevan de unas expectativas más rupturistas a lo que terminó siendo, que es todas estas continuidades que planteábamos. Has hecho mención del ruido de sables y hay un argumento que esgrimen bastantes veces quienes defienden la aceptación de la reforma tal y como se hizo, que era decir que era lo único que se podía hacer. Suárez, de hecho, además utilizaba ese argumento para decir que no podía, que tenía las manos atadas por parte del ejército y bueno, ¿y era realmente lo único que se podía hacer? Es complicado juzgarlo, sobre todo para una persona que no lo vivió, ¿no? Yo no me atrevo a ser muy contundente de decir que se renunció explícitamente, aunque en algunos casos sí que se ve que ya estaban predispuestos a frenar, ¿no? Entonces es una lucha que en muchos casos ya no se dio y luego pues encuentras argumentaciones en el sentido de que no se podía ir más allá, pero en muchos casos se dejó de dar esta lucha. Entonces el juicio es complicado, aunque lo que sí que se debe juzgar es que si tú no puedes ir más allá porque no te ves con las fuerzas de ir más allá, debes tener la sinceridad, la honestidad de decir que es este tu principal motivo, ¿no? Por ejemplo, Josep Fontana, el historiador, dice que él se dio de baja o dejó de militar activamente en el PSUC cuando Carrillo, en un meeting, dice que los pactos de la Moncloa están en el camino de transición al socialismo. Entonces él dice, bueno, que no me tomen el pelo. Yo puedo llegar a entender por qué han firmado los pactos de la Moncloa, pero que no me digan que es hacia la transición al socialismo, ¿no? Lo han firmado por lo que sea, porque no se han visto con fuerzas de seguir sosteniendo ese proceso de huelgas que había existido en el 76-77, por lo que sea, pero que no me engañen. Entonces, eso creo que sí que puede ser juzgado, en el sentido de que si fue por falta de fuerzas, en aquel momento se podría haber dicho. Es decir, no podemos llegar más allá, no podemos república, no podemos autodeterminación, no podemos països catalans, no podemos esto, pero aquí lo dejamos y si alguien nos quiere recoger el testimonio, pues lo llevará más allá una siguiente generación o lo que sea. Pero venderle a la gente que lo que has conseguido era lo que te proponías o para lo que muchos habían entrado, eso no es honesto en este caso. Esa teoría del mal menor. No, es falso, absolutamente, yo estoy convencido, es falso. Además es muy fácil de demostrarlo. Vamos a ver, si el movimiento rupturista, cívico, social, político, protagonizado por las organizaciones de clase, por las organizaciones ciudadanas, e incluso los que hemos vivido aquella época, vemos, por ejemplo, cómo actuaba los colegios profesionales. Los colegios profesionales, los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de todo esto. Cómo actuaba la Iglesia, buena parte de la Iglesia, todo el clero bajo y no solo en Euskadi, que es un caso distinto, o en Galicia. El famoso obispo Monseñor Arouxo de Ferrol. Las reuniones que había clandestinas en los años 70, con PCs, con todo lo más rojería del mundo y lo más nacionalista separatista, en la casa de la... no sé cómo se llama esos edificios, ¿no? Del obispado, ¿no? Bueno, en Ferrol. Por lo tanto, con toda aquella gente que eran de la Iglesia, tanto cristianos de base como sacerdotes, etcétera, que procedían del Vaticano II. Es que estamos en la fase final de toda la onda del Vaticano II, de la que montó Roncalli, claro, en poco tiempo. Bueno, por lo tanto, si todo eso fuese tan poco fuerte, ¿para qué haría falta montar el contubernio por el Departamento de Estado con el SPD, con los Felipitos y compañía para reventarlo todo? Porque las elecciones de 77 no solo fueron lo que decía Albert, que es cierto, los que no podían, sino es que además, vamos, yo era el secretario general de PSG, no pactamos con el PSOE, fuimos los únicos, ¿no? De toda la FPS, los únicos que no pactamos. Pactó el movimiento socialista Reventós. Pactó el PSPB valenciano, que rompió, porque una parte no quiso poder. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo... ¿Y los mallorquines? Y los mallorquines, ¿de acuerdo?
Que los marroquíes que no pactaron. Yo creo que no pactaron. No, muy bien. Pero los marroquíes son una isla, siempre están aislados como Gran Bretaña y nunca los pueden invadir. Nosotros, infortunadamente, no lo somos. Si la xangada de pedra de Saramago fuese que en vez de romper la península por los Pirineos rompiese por el Padornelo, estaríamos mucho mejor, hasta con aguas territoriales para pescar. Bueno, el caso es que nosotros hacíamos la campaña sin dinero, con cartaces, como decimos, con carteles hechos por dibujantes, en impresión en blanco y negro, unos poquitos con la folla de Carballo, etcétera, etcétera, y la estrella. Y el PSOE tenía todo el dinero del mundo, arrasó. Nosotros llevábamos los mítines. En Coruña hicimos 2 mítines que llenamos el pabellón de deportes. Tuvimos tanta gente o más que Felipe González, pero en cambio los estados electorales fueron distintos. Un pueblo desinformado, con miedo, etcétera. Pero sobre todo hizo falta eso. Si no hubiese eso, no pasaba nada más. Y ya no digo si las potencias democráticas hubiesen hecho, por lo menos decir, el franquismo ya está bien, dejemos que el pueblo, y se hubiesen convertido en un dique de contención del fascismo del ejército y de la jerarquía eclesiástica fascista, que había otra que no, Tarancón, que se gritaban, que Tarancón al paredón. ¿Verdad? Tarancón era rojo. ¿Verdad? Bueno, por lo tanto, cardenal primado. El problema es el siguiente. A nosotros nos aplicaron lo mismo que en el 45. O sea, hay 3 episodios en la historia del Estado español en el siglo XX que son distintas versiones del mismo fenómeno. República, sublevación fascista, las potencias occidentales. A Hitler no le podemos tocar esas cosas. No se vaya a irritar demasiado, etc. Y ni ayudan a la República, ni armas, nada más que las brigadas internacionales y lo único la Unión Soviética. Bien, y de aquella manera porque estamos en pleno stalinismo, cuidado. Bien, después en el 45 a España no le toca, tampoco a Salazar, pero no tenía tanta importancia. No le toca. Y en el 78 tampoco. Y por encima, por lo tanto, recordad, 23F. Se produce el 23F, acaba de ser elegido ese mamarracho pelele que se llamaba Ronald Reagan, ese delator de artistas y directores de cine de Hollywood, cuando el macartismo y la comisión de actividades antiamericanas, y Estados Unidos, los estados de lo que va a ser la Unión Europea condenan el golpe. Estados Unidos dice, el Departamento de Estado dice que es un asunto interno. Por lo tanto, está clarísimo. El régimen estaba completamente debilitado. Yo recuerdo que en los años 70 yo como catedrático podía hacer y decir cosas que hoy no puedo decir sin que me metan inmediatamente como los tuiteros en la cárcel. Así. Otra cosa es que con los sectores más peligrosos para el régimen, ahí sí, claro, y el franquismo murió matando, y ya sabemos lo que pasó en septiembre del 75, pero eso es una cosa, o los asesinatos de los abogados, tal, o lo que pasó en los Sanfermines del 78, y lo que pasó en Euskadi y en Euskal Herria, sabemos muy bien, sobre todo, porque era el gran peligro, la punta de lanza del combate de las naciones sin Estado frente al franquismo en ese eje de contradicción. La punta de lanza era Euskal Herria, en ese momento no era Cataluña. ¿De acuerdo? Y claro, ahí sí. Pero en cambio, el régimen estaba completamente hecho un caos absoluto. Yo podía como catedrático sacar a estudiantes de la comisaría de policía de Santiago porque no se enteraban hasta que venían órdenes de Madrid y decían no puede ser, y entonces tenía que avalarlos. Esto no ocurre hoy. Por lo tanto, esa es la cuestión. Lo importante es que ese es el pretexto que dieron. Y quiero acabar con una cosa que no mencioné antes y tal vez después no haya ocasión de decirlo. Mirad, está perfectamente analizado que a partir de 1918 en Alemania, cuando se funda la República de Weimar, por lo tanto la Constitución de Weimar, es una constitución muy liberal en el sentido de Kelsen y todas estas historias, ¿no? Y hay un par de cosas que son decisivas para lo que va a ocurrir después. Una,
No se hace ninguna depuración ni de la policía, ni del ejército, ni de la judicatura guillermina, del Segundo Reich. No se hace ninguna depuración. Todo eso queda incólume. En segundo lugar, se define constitucionalmente el Poder Judicial como independiente de los demás poderes. De los demás poderes. Como si fuese un Apolo. La consecuencia es que es independiente incluso del Poder Legislativo y que en gran medida está trufada de reaccionarios de la época del Kaiser, tiene un papel decisivo para la emergencia de las fuerzas, de los grupos armados nazis, etcétera, y todo eso, y de no resolver problemas que tenía que resolver. En la Constitución del 31, cuando se está elaborando la Constitución, el ponente socialista, Jiménez de Asúa, penalista, el ponente socialista, está al tanto de lo que está pasando en Alemania, y en la Constitución de la Segunda República se define la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, pero sometido al Poder Legislativo. Por ejemplo, los conflictos sobre resultados electorales no se zanjaban en el Tribunal Supremo, se zanjaban en las Cortes. Bien, en esa Constitución de la República no podría ocurrir lo que hace poco ocurrió, de que se pide la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo del Estado español, pasa el asunto y me lo paso por el arco del triunfo y no pasa nada. ¿Cómo es posible que no esté sometido al poder soberano de las Cortes? Bueno, pues eso se repite en la Constitución del 78. Y de ahí vienen también ni depuración de la policía, ni del ejército, ni de la judicatura, y por encima un poder judicial que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Bueno, pues son fenómenos análogos. Y no es por casualidad. Es por la Constitución se hace, como decía Joan Garcés, convirtiendo al pueblo español de soberano en intervenido. Y es la Constitución que da más capacidad de intervención exterior de todas las constituciones que se hicieron en los últimos decenios en Europa. Bueno, por lo tanto, no es cierto. Es mentira. Es una fábula. Y yo ahora, al verle, recuerdo, porque él lo sabe mejor que yo, el libro de Fontana, que se titula, traducido al castellano, La leyenda de la transición española. Leyenda le llama. Bueno, Albert, en Cataluña dicen que cada país tiene un nombre de una persona para una época histórica. A vosotros os tocó Tarradellas. ¿Cómo fue la transición? Y luego, en el plano represivo también, ¿qué se vivió en Cataluña en ese tiempo? Que fue mucho más rápido todo, lo has comentado antes, que en el resto la transición, de alguna forma, la asunción de la transición. Bueno, yo creo que la principal característica de Cataluña es que hubo un verdadero movimiento de masas antifranquista, ¿no? Es verdad que quizá era menos de lo que debía ser para afianzar una ruptura. Bueno, eso es una discusión que puede existir, pero sí que había un gran movimiento, ¿no? Que era el que encarnaba esta Asamblea de Cataluña, y que luego se verá en las primeras elecciones en las que gana pues, los socialistas y los comunistas, y incluso Pujol queda empatado con la UCD, ¿no? Cuando el plan del régimen era que la UCD ganase en todas partes. Donde no le sale bien la operación es en Euskadi, prácticamente en Cataluña, en algunos puntos de Andalucía y del País Valenciano, ¿no? Y en Cataluña, pues eso se vio que ganaba una izquierda ya muy domesticada y ya muy pactista, pero por si acaso la operación Tarradellas se hizo para hacerle el puente a esos representantes electos de las primeras elecciones, ¿no? Como cualquier fenómeno histórico tiene contradicciones en el mismo, y es verdad que Tarradellas se hace para garantizar que la instauración de la autonomía no será una lucha, sino un proceso ordenado, ¿no? Es decir, lo pactamos con esta persona, que es mucho mejor que tenerlo que pactar con unos representantes electos que al fin y al cabo se deben a una gente. Todavía no estaba disuelta la Asamblea de Cataluña, es decir, Tarradellas vuelve en octubre del 77, en noviembre del 77 deciden disolver la Asamblea de Cataluña, ¿no? Entonces, todo eso, aunque fuesen socialistas y comunistas que ya estaban, y Pujol bastante, digamos, encarrilados, encauzados al pacto y a la reforma,
no dejaba de ser algo un poco más abierto que pactarlo con una persona, ¿no? Aprovechando todo el simbolismo y sabiendo que era una persona que no les generaría problemas añadidos. Es decir, Tarradellas tenía muy claro que nada de república, aunque él era republicano, terminó siendo marqués de Tarradellas. Tenía muy claro que nada de països catalans, que pese a que se empezaban a recomponer las relaciones y había encuentros entre las plataformas antifranquistas de los diversos territorios, el Congreso de Cultura Catalana fue de ámbito de países catalans, etc. Tarradellas tenía claro que eso no le quería dar ningún juego, y tenía claro también que no era independentista ni separatista, y que eso ni por asomo. Entonces era alguien que aseguró una implantación de la autonomía tranquila. Aún así, como digo que tiene contradicciones, resultó ser el único elemento de continuidad con la legitimidad republicana que se dio en la transición, y no deja de ser una cuestión a la que tú te puedes remitir cuando pues ahora PP o Ciudadanos te dicen que tú tienes autonomía gracias a la Constitución y gracias a que eres español, y dices, bueno, en ese caso no es en absoluto cierto, ¿no? Porque se restauró antes la Generalitat, que no hubo estatut de autonomía, ¿no? Y fue a través de esta persona que fue la continuidad con la presidencia de la Generalitat, ¿no? Pero ya digo, yo creo que el factor que en Cataluña es clave y que explica muchas cosas que permanecen en la cultura política de Cataluña y que luego eclosionan con el proceso independentista, es que realmente hubo bastante un antifranquismo sociológico, para decirlo de alguna forma, que penetró en la sociedad, ¿no? Y que pues incluso con la victoria del no a la OTAN en el 86 también se dejó ver, ¿no? Es decir, hostia, aquí pasan cosas todavía fruto de que algunos valores del antifranquismo habían calado fondo en la sociedad. Eso pues tiene muchas explicaciones. Es verdad que había un movimiento obrero muy fuerte, porque había mucha industria. Es verdad que había un asociacionismo que todavía tenía la memoria de la República, porque en Cataluña había sido muy intenso todo el republicanismo, y eso queda pues en el movimiento del escoltismo o en el excursionismo. Hay movimientos culturales fuertes como la Nova Cançó. Esta es una tierra de frontera con la República Francesa, y eso también permite el tránsito de personas entre el exilio y el interior con más facilidad que otros territorios, y eso pues no es una cuestión menor. Es decir, podía haber más tránsito, y eso también explica una de las fortalezas del antifranquismo en Cataluña, y todo ese antifranquismo, yo creo que la cuestión es que la dirección de ese antifranquismo, a diferencia de lo que sucedió en Euskal Herria, sí que estaba en manos del Partido Comunista, ¿no? Del PSUC, que era un partido movimiento, y que todo lo que tenía de movimiento era esto que cuento, ¿no? Es decir, gente muy implicada en la base, en el movimiento vecinal, en las huelgas, etcétera, y eso daba vitalidad a todo lo que hubiese de rupturista, pero todo lo que tenía de partido no dejaba de ser un partido pues que seguía la línea del PC de Carrillo, y cuando tuvo que desmovilizar, desmovilizó, y así fue. Esta fue la historia, ¿no? En Cataluña, cuando se frenó es cuando el PSUC decidió frenar, porque era un auténtico partido, el único partido que podía permitirse de marcar el ritmo de la movilización popular. Y paradójicamente el PSUC fue la última víctima de esta propia política de desmovilización y de la transición, ¿no? Y pese a ser el que había puesto más militancia en las luchas, etcétera, etcétera, luego quedó apartado de todo el escenario posterior por los socialistas, ¿no? Y en parte eso fue porque pagó un precio alto por estas renuncias y se terminó partiendo en dos, ¿no? Llegó un poco en diferido eso que le sucedió, es decir, a principios del 81 el PSUC tiene un congreso y se
y se divide entre lo que terminaría siendo el PCC y lo que ha terminado siendo Iniciativa. Pero eso es el precio que pago por sus renuncias, por frenar todo ese antifranquismo de masas por órdenes de la línea política que debía seguirse de pacto y de monarquía, y etcétera, etcétera. En Galicia las cosas fueron diferentes. ¿Alguna vez te has referido tienes una teoría ahí sobre...? No tengo una teoría. Bueno, tengo teorías, pero aparte de la teoría está lo que es la realidad del proceso, ¿no? Bueno, primero que creo que hay que recordar es que Galicia no es solo una nación sin Estado oprimida, es una colonia interior del Estado español. Entonces el fenómeno colonial tiene unas características determinadas, ¿no? Es decir, cuando uno leía, por ejemplo, a comienzos de los años 60, el retrato de colonizado de Albert Memmi, el tunecino, refiriéndose a Argelia, uno veía el retrato del gallego. Bien, eso no pasaba ni en Euskal Herria ni en Cataluña. A efectos, por ejemplo, culturales y lingüísticos, la diglosia existente en Galicia no se dio nunca en Cataluña, porque la burguesía hablaba catalán igual que los demás. Por lo tanto, en Galicia hablar gallego era un estigma de clase. Campesinado, obreros y así. Sector bajo de la clase media, y por lo tanto el idioma del poder era el castellano, español, y se acabó. Y por lo tanto en Galicia nunca hubo nacionalismo burgués, para bien y para mal. Bueno, entonces ¿qué pasa en el tardofranquismo? Voy a dar solo unos cuantos datos. En 1963 se fundan en la clandestinidad dos partidos nacionalistas, ya lo dije antes, Unión do Pobo Galego, un partido comunista de corte muy influido por los FLNs, y el Partido Socialista Galego, que nace como un partido de tinte socialdemócrata, a finales de los 60 se convierte en un partido socialista marxista, radical. Bien. Hacen un acuerdo, un documento conjunto que es el precedente de la opción del diseño frentista que hace el nacionalismo galego en los años 70. En la sociedad, todo eso es por arriba, pero por abajo resulta que empiezan los movimientos, el movimiento obrero cada vez es más potente, sobre todo en el sector el sector industrial en Galicia es pequeño, pero lo que pasa es que es un sector muy activo, sobre todo en construcción naval, para empezar. Automóvil, las huelgas de Vigo del 72, en Citroën, etcétera, las huelgas de la construcción naval, los mortos das Pontes das Pías, por lo tanto los asesinatos y la UPG con una rama de lucha armada muy pequeña, muy frágil, pero que asesinato de Moncho Reboiras en Ferrol también en Memano. Pero al mismo tiempo, en el 73 creo que se funda el primer sindicato obrero nacionalista, SOCS, el Sindicato Obrero Galego. Va a ser la matriz de la que va a salir la INEGAL, INETEGAL, CESISTEGA y finalmente lo que hoy es la CIGA. Por lo tanto, desde los años 80, en cambio, el sindicalismo obrero nacionalista va a ser hegemónico en todas las empresas de más de 100 trabajadores, y va a ser la cuota electoral va a ser equivalente a comisiones obreras y UGT. Todo eso viene en los años 70. Eso no se da en Cataluña, por ejemplo. Bien. ¿Veis la diferencia entre por arriba y por abajo? El nacionalismo a nivel político-institucional, partidos organizados, cuotas representantes tanto en el Parlamento de Galicia como en las Cortes, etcétera, es una cosa y otra cosa por abajo. En ese mismo momento se crean comisiones labregas, no tiene nada que ver con comisiones obreras, es nacionalista. Y va a ser el sindicato hegemónico del movimiento campesino gallego hasta el final. Hoy el campesinado está en proceso de exterminio, ¿de acuerdo? Pero las luchas fueron constantes. Cuota empresarial agraria, cuotas lácteas, etcétera, etcétera. Bueno, se crea al mismo tiempo, se crea la ANPG, Asamblea Nacional Popular Galega. Es una plataforma de movilización sin definición partidaria, pero que es gente que por lo tanto constituye la base de lo que va a ser la acción de las fuerzas políticas nacionalistas. Y sobre esa base se crea el Consejo de Fuerzas Políticas Galegas, Consejo de Fuerzas Políticas CFPG, que es en donde está la UPG, el PSG, el Partido Galego Socialdemócrata, que duró poco, e incluso el MCG, el Movimiento Comunista de Galicia. Bien, y que elabora precisamente un documento que es las bases constitucionales para la participación de la nación galega nunha ruptura democrática. Estamos hasta aí, hasta el año justo 76, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo eso significa que la potencia del nacionalismo está impregnando cada vez más, ¿no?
el movimiento popular antifranquista, aunque en el plano estrictamente político no sea hegemónico. Pero cuidado, en el año 75, 76, en el PSOE eran 5. Ojo, contados, cabían todos en un taxi. Bueno, por lo tanto, el PSOE no existía. Tanto no existía que tenía mucho más fuerza los tiernistas de Tierno Galván, que oportunistamente, cuando fue el debate ante la Internacional Socialista de cuál era la dirección legitimada ante las naciones, la del exilio y la del interior, con Pablo Castellanos, que fueron los que ganaron el pleito, digamos, el Tierno monta el PSI, Partido Socialista del Interior, para decir, somos nosotros, nada. Bueno, y después es el Partido Socialista Popular. El tiernismo en los cuadros intelectuales españolistas de izquierda en Galicia tenía un contingente de militantes, el PSOE, nada. Bueno, entonces, claro, en ese desierto no se puede decir que el nacionalismo gallego era tan pequeño. Éramos gigantes en comparación con todo eso. Lo que sí era más fuerte era el PC, por supuesto, y comisiones, por supuesto. Pero claro, el juego de la suplantación de todo ese proceso por la operación desde arriba da lugar a que, por ejemplo, en las elecciones del 77 el PC no saca ningún diputado. Que personas como Rafael Pillado, que seguimos siendo amigos, líder de la lucha obrera en Ferrol, o personas, Aneiros, etcétera, que no saliesen diputados y que salieron 4 mamarrachos por ahí, que el PSOE fichase para comprender, por ejemplo, a Paco Vázquez, que era desconocido y que luego, naturalmente, se convirtió en un fascista en el vazquismo de Coruña. Todo eso explica, es decir, no existía en absoluto. Lo que existía era en la sociedad un proceso que sí, en la ruptura democrática llega a ir por donde parecía que iba a ir, entonces sería otra historia. Finalmente, hay que recordar una cosa. De las 3 naciones sin Estado, Galicia fue la que más tardó en conseguir que fuese plebiscitado su estatuto. Y el plebiscito del Estatuto de Galicia se hace el 26 de junio de 1936. Y el 17 y 18 de julio pasa lo que sabemos. Entonces, el Estatuto de Galicia fue plebiscitado por el 96%, cuidado, en un país en que el 80% de la población activa era campesina y habían sido foreiros, o sea, siervos, hasta 1925, legalmente. Bueno, pues ese campesinado votó masivamente el Estatuto de Galicia. Y lo que pasa es que fue luego aprobado en las Cortes, ya las Cortes en Cataluña, ya en la última etapa de la República, pero nunca no llegó a constituirse ni Parlamento de Galicia ni gobierno, a diferencia de Euskadi y Cataluña. ¿Cómo? En el nacionalismo del Partido Galeguista, el sector de la fundación de lo que fue la editorial Galaxia, de gran importancia para la recuperación del gallego escrito literariamente y el prestigio del idioma, que era un combate frente a la digrosia, en cambio políticamente fue nefasto, disolvió el Partido Galeguista en el 1953, con lo cual un partido, digamos, de centro, o interclasista, como el Partido Galeguista, que podría tener un papel en la transición, no lo tuvo. No hubo el equivalente ni de un PNV, ni de Unión Democrática, ni de Convergencia, y entonces solo estaba el nacionalismo gallego era considerado como la extrema izquierda, y entonces fuimos machacados y barridos. Pero en cambio el proceso por abajo seguía hasta el punto, y voy a acabar, que esto, en primer lugar, hay un ensayo de un estatuto que era una mierda, con perdón, y entonces hay unas enormes movilizaciones de 400.000 personas, de manifestaciones de 400.000 personas en Vigo, Coruña, Santiago, etc. En Vigo 400.000 personas en ese momento. O estatuto da aldraxe. Aldraxe en gallego es injuria o es ofensa, ¿de acuerdo? Y se consigue entonces que sea un estatuto análogo, por lo menos, al catalán. No al Estatuto de Guernica, pero sí análogo al catalán. Y eso es la ciudadanía la que lo consigue, porque arriba nada de nada. Y, de hecho, aún así, ese estatuto fue aprobado, plebiscitado, el plebiscito fue el 25%, el 75% pasó de todo, porque no creían para nada en eso. Y finalmente, ¿por qué digo que no hubo ni siquiera esa transición en Galicia? Porque todo lo que había por abajo, al desplazarse el proceso arriba, a la superestructura, esa estructura no tenía nada que ver con la realidad social. Quiero decir, en Galicia,
40 años de franquismo habían acabado con todo lo que se había avanzado en el primer tercio del siglo XX, había hecho, en Galicia no hubo guerra civil, problema, habría sido menos malo que hubiese guerra, no hubo guerra, hubo la rebarbadora pasada absolutamente, sin defensa posible. En cambio hubo el maquis hasta 1960, cuidado, e ese maquis, os fuxidos e os guerrilleiros, el último foi o piloto, que lo mataron en Belesar en 1962, Foucellas, todos los que estamos ahora recordando su memoria, etcétera, etcétera, las mujeres, todo eso, ¿cómo había, cuando ya el PC después del 45 dice que se acabó, el maquis los dejan abandonados, ¿cómo aguanta 15 años más o 10 años más? Porque en esa sociedad campesina, que parece que están de derechas, estaban protegidos. Por lo tanto, todo eso es una realidad que emerge después y que esto, en definitiva, lo que pasa es que por arriba, todo el aparato de poder del régimen franquista, los más bestias se apuntan a Alianza Popular y los menos bestias o más importantes a UCD, pero cambian la chaqueta y el poder social sigue igual. Por lo tanto, las elecciones en Galicia eran trucadas todas hasta más o menos 1990 y tantos. Provincia de Ourense no eran, es decir, los caciques en un país con la población rural muy esparcida, el cacique de una parroquia sabía perfectamente lo que se votaba en cada casa. Y por lo tanto había un control absoluto del electorado. Yo he vivido escenas horribles de gente, personas, paisanos o paisanas que se apuntaban para las listas del bloque y que luego decían no puedo porque me vino el cacique y me dijo que como vaya me pasa esto y lo demás allá. Esto pasaba impunemente. Por lo tanto es efectivamente una especie como si fuese la Argelia antes del FLN, más o menos, para entendernos. Y esto es lo que ocurrió. Y luego finalmente la traición de los élites galleguistas del grupo de Galaxia, que montan Rega, Realidad Gallega, y empiezan a pactar con unos y con otros. Los que habían sido nuestros mentores a mi generación nos dejaron abandonados. Y entonces con 30 y tantos, 40 años nos encontramos con que teníamos que hacer frente a todo aquello, esto sin tener ningún respaldo detrás, más que lo de los viejos republicanos que empezaban a volver, los que sobrevivían del exilio, y nada más. Esta es un poco la historia en Galicia, por lo tanto, transición. ¿Dónde? Ula, como decimos en gallego. ¿Dónde está? Bueno, vamos a mirar desde la mirada actual al tema, si queréis. Sí. 40 años después, y no sé, igual nos toca hablar un poco de la evolución de los derechos y las libertades que desde entonces hasta hoy se ha dado. Ya lo habéis comentado antes, has hablado tú de los tuiteros, hay presos políticos en Cataluña, ha habido presos políticos también en el País Vasco en este tiempo. La cuestión es que ahora, por ejemplo, con la ley, tenemos una ley Mordaza, hay un artículo 155, no sé, todo esto no sé si recuerda a la transición, igual recuerda más a los últimos tiempos del franquismo que a la transición, ¿no? Tú mismo, Alberto. Bueno, yo pienso, por ejemplo, que en la transición ya hubo algunos sectores políticos que identificaban que el franquismo no era una excepción en la historia de España, sino que era una fase más, la que había escogido en aquel momento una oligarquía que mandaba desde hacía mucho, ¿no? Y que sufrió el paréntesis de la República, pero que el franquismo conecta muy bien con lo que es también los estados autoritarios que habían existido antes, no solo Primo de Rivera, sino los sucesivos golpes militares, un principio de siglo XX con unos gobernadores militares de región militar que eran los que finalmente mandaban en la política, con connivencia pues con las clases dominantes, y etc. Entonces, esos sectores políticos son los que identificaron que la transición era un proceso que se estaba dando pues por encima o por debajo de toda esa realidad, pero que esa realidad persistía, ¿no? Entonces yo no creo que fuesen sectores más espabilados o más lúcidos, sino que
no tenían miedo a enfrentar esa realidad, es decir, decían las cosas como eran. Entonces, no es que en el PC o en los socialistas no hubiesen gente que lo viese, lo pudiese ver, sino que no lo querían ver, ¿no? Y prefirieron entender el franquismo, pues eso, como una excepción, como la dictadura de una camarilla, de una gente pues que se había quedado anticuada y que serían fáciles de apartar, y entonces eso ya se veía que no era así, ¿no? Pero no hay más ciego que quien no quiere ver, ¿no? Entonces, tú creyéndote que el problema era el búnker, pues aislabas el búnker, pactabas con los reformistas y problema resuelto, ¿no? Cuando en realidad tanto el búnker como los reformistas eran dos expresiones de la oligarquía, unos quizá más inteligentes porque procuraban por el futuro y otros pues más dogmáticos dentro de lo que era y obsesionados pues con los principios del 39, etcétera, ¿no? Al final fueron más inteligentes los que procuraron la supervivencia a través de Juan Carlos. Pero sí que había sectores que ya lo vieron, ¿no? Pues desde los de Ruedo Ibérico o los distintos independentismos, tanto el gallego como el vasco, como el catalán, pero que era, en el caso del catalán era un sector muy pequeño políticamente en aquel momento. A diferencia del vasco y el gallego, ¿no? Nosotros sí que venimos de una minorización ya desde el principio, ¿no? Por eso que dije que la hegemonía la tenía el PSUC de forma absoluta. Entonces, estos sectores políticos que conectaban ya más con el republicanismo ya sabían que este régimen no era fácil de borrar, y yo creo que se ha demostrado pues que la corriente de fondo ha seguido sin interrumpirse pese a la transición. Entonces sí que tuvieron que renunciar a algunas ganancias, ¿no? Por la transición, porque había una realidad que era de luchas, pero como decía al principio, lo entendieron como un préstamo que cuando se ven con fuerzas pues lo revierten. En lo social se vieron con fuerzas ya enseguida, ¿no? Es decir, si bien en el 76 tienen que ceder muchísimo y se llega a una legislación laboral que hoy sería de sueño, ¿no? Creo que el despido era una indemnización de 60 días por año trabajado. Ahora no sé dónde estamos, pero estamos muy, muy lejos de esta indemnización, ¿no? Incluso si se dictaminaba despido improcedente, tú podías reincorporarte a empresas. Eso se llega a ese tope en el 76, tienen que ceder mucho estas clases dominantes ante el empuje de la lucha obrera, y ya enseguida se viene a revertir, ¿no? Pactos de la Moncloa, 80. Y en lo nacional también. Se llega a unos estatutos, pero luego con el golpe de Estado se hace la ley de armonización, etcétera, etcétera, y luego ya lo que se vio es que cuando el PP se vio fuerte, ya recuperó pues el poder, incluso pues la mayoría absoluta a partir del 2000, ya se siente Aznar como decir, bueno, pues vamos a recuperar lo que tuvimos que ceder en su momento, y hay un proceso de recentralización que explica que en Cataluña se esté viviendo ahora un movimiento pues, por la autodeterminación, porque lo que era un nuevo intento de refundar la plurinacionalidad española, que era el estatuto, porque no era un estatuto independentista ni era un caballo de Troya del independentismo, como le gusta expresar a algunos portavoces del españolismo, ¿no? No, era una propuesta de sectores que no eran independentistas y que precisamente, pues para dejar de que el independentismo progresase, vieron necesario hacer una reforma. Entonces, con esa fuerza que se siente el nacionalismo español, se cierra, no hay un primer estatuto recortado, incluso luego, que eso fue la gota que colmó el vaso, pues lo recurren y el Constitucional resuelve que ni el recortado, sino que más recortado todavía. Entonces, es unas clases dominantes que como que, pues digo, se sienten dueñas del Estado porque nadie nunca les ha pedido cuentas. Entonces se sienten con fuerza, pues eso, de robar
porque al final yo no pagaré las consecuencias, como mucho las pagará este pringao que está debajo mío, ¿no? El Bigotes o el no sé qué, pero el de arriba nunca termina por pagar. Se ven con fuerza pues también de actuar de esta forma impune en Cataluña, encarcelando pues líderes políticos o pegando a la gente porque va a votar, ¿no? Porque se sienten, pues eso, que nunca nadie les ha pedido cuentas por lo que han hecho, entonces creen que va a seguir siendo así. Y de hecho va a ser así si no conseguimos nuestro objetivo de la República Catalana y de las repúblicas vasca y gallega, ¿no? Es decir, hasta que no se rompa el Estado español, esa gente nunca van a tener que dar cuentas de nada, porque aunque haya cambios de partidos, el Estado sigue. Y eso es creo que es la visión correcta de la transición. El Estado profundo continuó ahí. Familias, oligarquía, la continuidad de los cuerpos policiales, la judicatura, y en el fondo todo eso conforma una cultura política que, por ejemplo, pues te impide negociar con el diferente, porque es una forma de debilidad, ¿no? Sentarte en una mesa, pues ahora lo estamos viendo con el proceso de paz aquí, pero la misma filosofía la aplican a Cataluña, ¿no? Ya solo sentarse es una demostración de debilidad de este Estado, que no tiene por qué sentarse con pues una pandilla de terroristas o de no sé cómo lo llaman, el delito que nos están aplicando, rebelión, sediciosos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en el fondo, de que no les tocaron sus privilegios y entonces se sienten con esta seguridad de quedarse el Estado para ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo lo suscribo totalmente. Y no lo voy a repetir porque si no sería un aburrimiento para todas y todos, ¿no? Entonces voy a hacer otra cosa. ¿Y esto por qué ocurre así? Claro, eso es lo que ocurre. Pero una diagnosis, ¿por qué? Es decir, eso, en medicina, ¿no? Pues este enfermo tiene fiebre. Eso es un síntoma. Pero ¿por qué tiene fiebre? ¿Qué tipo de infección tiene? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, ahí es donde yo quiero aportar algo. Antes voy a decir una cosa. Cuando tú hablas de estatuto, yo recuerdo a Pascual Maragall explicándome a mí, en la sede del Partido Socialista Catalán, en Barcelona, en su momento, claro, la tesis del federalismo asimétrico, que es la que está, es el marco en el que se inscribe la reforma del estatut promovida por el gobierno tripartito, presidido por Maragall, y de acuerdo con Zapatero, que luego se baja los pantalones y dice yo que no puedo más. Cuando el canijo dice lo cepillamos bien cepillado. Bien, que es todo un signo de elegancia y de buena educación democrática de la izquierda española. Claro. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Hay dos ejes de contradicción. Este mediodía con John, y cuando me estaban haciendo una entrevista, y John después escuchó algunas cosas y lo hablamos un poco más, y decía, eso a mí me gustó mucho, ¿no? Y no sé si lo puedo repetir ahora, pero de otra manera. Yo siempre defendí, quiero decir, desde que me impliqué con el BNG en el 82 y luego como diputado en el 80, etcétera, etcétera, de ahí en adelante, en la etapa esa de ascenso, y eso se asumió en el bloque, que los nacionalistas teníamos que hacer la política jugando con dos tableros de ajedrez, o si queréis, con dos ejes de coordenadas, dos sistemas de coordenadas diferentes que habría que superponer como transparencias. Uno es el eje de la contradicción de clase, izquierda-derecha, para entendernos, y otro es el eje de la cuestión nacional, la contradicción nacional. ¿Por qué? Porque lo que en uno de los ejes puede aparecer en un punto determinado, en cambio en el otro no aparece en el mismo, y hay que combinar los dos. Por ejemplo, un partido como el Partido Nacionalista Galego es un partido que en el eje izquierda-derecha está pues en centro, o quizá incluso centro-derecha, pero claro, que su postura radical, rotunda en la cuestión nacional da lugar a que el Supremo de los dos está muy a la izquierda del PSOE, o del Partido Socialista de Galicia y PSOE. Entonces, claro, eso funcionó constantemente, y lo que ocurre es que
en los últimos en el último periodo, que es en el que emerge el proceso catalán, es curioso. Siempre vamos desacompasados. El proceso catalán surge en el momento en que, en cambio, el proceso euskaldún está en la recomposición de la estrategia de la izquierda abertzale, cuando se llega a la conclusión de que la lucha armada no tiene salida. Entonces, claro, resulta que la izquierda abertzale está en una fase en que tiene que recuperar una serie de cosas, tiene que reeducarse en gran medida, tiene que resolver los problemas, tiene problemas pendientes, todas las consecuencias de esa guerra, los presos, las víctimas, etcétera, etcétera, y no está en condiciones de hacer algo análogo a lo que en cambio está haciendo la izquierda social, no política, catalana, y el independentismo social y no político en Cataluña, y es muy importante. Entonces, lo que ocurre es que la crisis, y sobre todo la gran depresión que sobreviene después de la crisis financiera del 2008, y viene la gran depresión, estamos en una gran depresión del sistema mundo, entonces lo que hace es que, por ejemplo, en Galicia lo vimos con claridad, porque en Galicia, por ser periferia en el sentido socioeconómico, se agravaba el problema. Nosotros llegamos a la conclusión de que eran mucho más devastadores los efectos de esa crisis en Galicia que podíamos atrapar, precisamente porque era mucho más débil, estaba mucho más desmantelado todo lo que era la organización política de resistencia, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué pasa? Que tiene un carácter dominante la contradicción izquierda-derecha, sobre todo en términos de mayoría social o clases populares frente a plutocracia, a capital dinero. Cuidado, esa es la gran diferencia con la Gran Depresión de los años 30. La hegemonía tiene el capital dinero, el capital bancario, los mercados financieros. No el capital financiero, la simbiosis del capital industrial. Quien financia el fascismo actual no son los Krupp, son el IBEX 35 en España. Entonces, es muy diferente porque son fundamentalmente ese capital dinero. Lo que ocurre entonces es que se exacerba eso en forma de lo que da lugar a la rebelión cívica. La pérdida de legitimación y de credibilidad de las dos fuerzas dinásticas, fundamentalmente PP y PSOE, sobre todo el PSOE en la izquierda, y también de Izquierda Unida, por las consecuencias de lo que se hablaba antes, da lugar a una gran orfandad en los sectores ciudadanos más agredidos o más desalienados, y entonces empieza la rebelión cívica. La rebelión cívica da lugar a que llega un momento en que esos ciudadanos dicen, ya está bien, tenemos que no solo autoorganizarnos y autodefendernos, sino que tenemos que ser no solo representados, sino representantes. Y eso es lo que da lugar, por ejemplo, en Galicia, las mareas. Y por eso en Galicia las mareas municipales del 2015 tienen mucha más dimensión e importancia que en otros espacios del Estado. Bueno, por ejemplo, pues en Cataluña, Barcelona y Badalona, y no sé si hay algo más, ¿no? En Andalucía, Cádiz, no sé qué, en Galicia nada menos que 3 plazas fuertes del PP más reaccionario, Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, y 70 candidaturas más. Esto lo digo para explicar que entonces la contradicción nacional y la contradicción de clase hay que conjugarlas, y el problema es que estamos en una fase en que la contradicción de clase se fue muy abajo porque todas las organizaciones sociales de la clase obrera, es decir, los sindicatos se fueron palanganearon, es decir, no existen, y entonces está indefenso, no existen a nivel español en España estricta. Evidentemente no es lo mismo en Euskadi con LAB, por ejemplo, o incluso con el STV. En Cataluña no hay análogo, y en Galicia resiste la CIGA. Pero en cambio el resto se viene abajo, y en cambio, ¿cuál es la contradicción que ahora sí que es un torpedo a la línea de flotación del régimen y de la monarquía? El proceso catalán. Y porque es además un proceso fundamentalmente cívico, en el sentido que es la ciudadanía la protagonista, en el que se engancharon después, subieron al estribo, fuerzas políticas, porque excepto las CUP, en todo el proceso de las consultas municipales, que fue donde se forjó todo eso, no estaban para nada, porque además no podían estar. Entonces, estamos en un periodo que parecía que en estos últimos años se abría un horizonte de ruptura con el régimen mal nacido de la restauración bubónica, como la llamo yo, como la peste del siglo XIV, y eso, en cambio,
parecía que se acababa el bipartidismo, que no sé qué, y eso dio lugar a que hubiese la oportunidad, cuando surge en expresión política lo que era la rebelión de las plazas, Podemos. Pero Podemos era el resultado de una erupción volcánica. Podemos era lava, magma, y no se sabía cómo iba a cristalizar cuando enfriase, y ya vemos cómo va cristalizando. Entonces, lo que parecía que era un aliado a nivel de Estado para las fuerzas nacionalistas de izquierda, resulta que no era tal aliado, porque a la hora de jugarse algo se echa para atrás. Y entonces estamos en una situación en la que no se lleva a la práctica algo que es fundamental, que se entienda por parte de la izquierda del Estado español que los procesos de emancipación nacional en clave popular y progresista son aliados objetivos de la izquierda a nivel de Estado y por lo tanto no son enemigos ni adversarios. Como eso no se entendió, entonces estamos en que el proceso, en vez de ir hacia una ruptura, fue a una involución, una transición hacia atrás tan brutal que hoy puedo decir que el título primero de la Constitución está derogado, no existe. El título preliminar tampoco, y desde el 135, cuando se cambió, se perdió la soberanía de las Cortes, el Estado español se convierte en un protectorado, no es un Estado soberano en la Unión Europea, es un protectorado, porque los parlamentos nacieron fundamentalmente para dos cosas: para hacer el régimen tributario que tributasen los tres estados de los antiguos regímenes. Por cierto, en España el Estado Iglesia sigue sin tributar, no pasó ni siquiera la Revolución Francesa por aquí. Y por otra parte, para hacer los presupuestos en función de las necesidades de los ciudadanos. Cuando se modifica el 135 y antes hay que atener a tapar los buracos negros de los estafadores, mercados, etcétera, etcétera, evidentemente se abolió la soberanía de las Cortes. Entonces los que esgrimen la Constitución contra los catalanes, independentistas, los vascos, lo que sea, evidentemente son los primeros que se la cargaron. Entonces esto es una metamorfosis o una metástasis del fascismo, subespecie constitucionalismo oligárquico. Y esto es lo que estamos, y solo se resolverá por la fuerza de las izquierdas sociales y el nacionalismo social, no tanto por las fuerzas políticas que están pasando una etapa de crisis muy grave, y no quiero tirar más de esa cuerda. Bueno, son las 8:30. Si queréis hacer alguna pregunta o afirmación. Kalkatu egin behar duzu, ez? Ese chisme nunca se sabe cómo funciona. De la situación en Cataluña después de lo de hoy y la perspectiva que tienen desde el punto de vista de la CUP y de cómo lo ven. Puede haber otras preguntas, igual si quieres para el final, pero antes de... No sé, puedo responderla para... Sí, sí. Lo haré breve para que no sea... monopolice el turno, aunque da para mucho, ¿no? Contar todo lo que ha pasado y dónde estamos. Yo creo que estamos en un momento en que el conjunto del movimiento se está planteando, está analizando lo que sucedió en los meses de octubre y noviembre, y se está planteando las estrategias para el futuro. Se está haciendo de una forma un tanto cerrada, y eso que quizás es un error, porque tiene que haber un debate abierto. Y entonces, por ejemplo, ahora que Esquerra publicó su ponencia, pues es una ocasión para ver por dónde pasa el partido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Esquerra se ha visto como un cambio, es decir, era dentro de los dos partidos que estaban en el gobierno, era el que apretó más, sin duda, junto con Puigdemont, pero no el partido de Puigdemont, sino Puigdemont como figura. Fueron los que apretaron más para llegar a celebrar el referéndum, y por tanto los que asumieron más consecuencias, y en cambio ahora es un partido situado en un conservadurismo táctico y estratégico en este momento, que no quiere hablar de otra cosa que no sea acumulación de fuerzas, ¿no? Entonces es un debate que
Esquerra lo ha puesto por escrito, pero en realidad es un debate del conjunto del independentismo. Es decir, ¿qué falló en octubre para que la República Catalana hoy no sea una realidad? Entonces, hay una serie de preguntas que hay que responderse. Yo creo que hay elementos, como antes también planteaba, y para que tenga un poco de conexión con lo de la transición, hay elementos objetivos y subjetivos. Es verdad que objetivamente faltó fuerza. Y el hecho de no tener unos sindicatos a favor, por ejemplo, es una cuestión que pesa, ¿no? Y que no sería así en el caso de que aquí se abriese un proceso o en Galicia. Porque, es decir, nosotros sí que llevamos adelante un par de huelgas generales, pero sin la mayoría sindical, ¿no? Con la mayoría sindical de perfil en un caso, en el 3 de octubre, convocando a paros parciales y tal, y en contra incluso el 8 de noviembre. Ahora se ha producido un juicio a un sindicato independentista minoritario por convocar esa huelga, porque Fomento se vio con fuerza de atacar a ese sindicato porque Comisiones y UGT le dieron la espalda y lo llamaron huelga política y que no se iban a sumar a una huelga política, etcétera, ¿no? Por suerte se ha ganado este juicio y lo ha perdido la patronal catalana, ¿no? Pero lo cierto es que no tener esa mayoría sindical es un síntoma de que hay elementos de fuerza que necesitamos más. Y también hay cuestiones subjetivas, ¿no? El liderazgo en determinados momentos falló porque la gente estaba en la calle y no hubo consigna, no hubo hubo más paternalismo que no una conciencia de que aquel movimiento popular estaba dispuesto a ir más allá, ¿no? Y entonces lo que pasó ya desde el mismo día siguiente del referéndum, pues fue muy desmovilizador, ¿no? Bueno, con la excepción del 3 de octubre, que ya venía convocado desde antes, pero luego pues esa dilación en la proclamación de la República y luego la proclamación, pero que no tuviera efectos inmediatos en nada, ni en arriar la bandera española, ni en emitir un decreto, ni en decir a la gente que el gobierno se cerraría en el Palau y que nada de eso sucedió. Entonces eso también, también se desaprovechó una fuerza que se tenía. Eso tampoco debe volver a pasar, ¿no? Puigdemont parece que ahora empieza a rectificar y dijo que ya fue un error no declarar la independencia el 10 de octubre. Y pues no sé si otros también se aplicarán la misma autocrítica, ¿no? Y luego yo también creo que lo que hay que analizar es que la crisis del Estado no es suficientemente grande todavía como para que podamos salir adelante, ¿no? Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el Estado tiene una unidad política muy grande alrededor de los partidos, con los partidos que lo sustentan, y eso es un problema. Es decir, que tomando la solución represiva no haya tenido prácticamente contestación en el Estado español es un problema, porque le está saliendo gratis. No solo esto, sino que hay una carrera para ver quién da el palo más fuerte entre PP y Ciudadanos, y el PSOE callado y Podemos prefiriendo pues que eso pase rápido, porque esto no nos va bien. Yo creo que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces creo que un siguiente asalto pasa porque la crisis al Estado se le desencadene en distintos puntos. Y uno puede ser pues su retaguardia, si la izquierda española algún día entendiese que los movimientos de liberación nacional son aliados y no competidores, ese podría ser uno, y el otro podría ser que las distintas izquierdas de liberación nacional, los distintos movimientos de los pueblos, le provocásemos una crisis conjunta a este Estado. Acompasadamente, que decía Sí. José Manuel. Bai, ligado con esto último que acaba de comentar Albert, a mí me gustaría preguntarle a José Manuel qué posibilidades observa a corto, no, pero sí a medio plazo, de reeditar aquel Galeuska que existió en los años 30, que vuelve a reproducirse en los 90. ¿Cómo
alguno, bueno, en los 90 esta mañana hablábamos de que fuiste además protagonista directo. ¿Qué posibilidades observas así con un mínimo de realidad? Bueno, vamos a ver. Antes voy a contestar como lo veo, claro. Puedo equivocarme de medio a medio, ¿no? No tengo una bola de cristal. Pero antes, evidentemente, yo de Cataluña no puedo decir nada solvente estando Albert, ¿no? Solo puedo tener una visión desde fuera y no desde dentro, que es la importante, la que se sabe. De todas maneras, algo que no se refiere a Cataluña sí que quiero decir. Yo afirmo que el régimen está en descomposición. Una cosa es la fuerza del poder y otra cosa es el régimen. Si el régimen estuviese en proceso de descomposición, no tendría que recurrir a formas fascistas, totalitarias de ejercicio del poder, como está actuando. Si el régimen no estuviese en proceso de descomposición, no tendría que derogar fácticamente, con la complicidad, mediante una serie de leyes ordinarias y además con la complicidad del Tribunal Anticonstitucional, como hicieron, desde la reforma del 135, que es anticonstitucional, la manera en que lo hicieron, hasta todas las leyes del periodo de mayoría absoluta del PP. Bueno, pues no tendrían que reducirla. Es decir, hoy, si no está vigente la Constitución, el régimen está en descomposición, ¿o no? Otra cosa es que los poderes en donde reside realmente el auténtico poder de eficacia política, que están fuera de las instituciones, como están a nivel del sistema mundo, es decir, la plutocracia, el IBEX 35, la troika europea, la Unión Europea, quien rige la Unión Europea no es ni el Parlamento Europeo, ni siquiera el Consejo de Ministros, si me apuran, ni siquiera la Comisión, que no fue elegida por nadie. Es el Eurogrupo, que ni siquiera tiene reglamentos, lo decía Varoufakis. Es el Eurogrupo, que se reúne como panda de amigotes, que son los mercados, y que deciden lo que hay que hacer. Por lo tanto, estamos en un proceso de descomposición de las superestructuras creadas en el marco de lo que es el diseño del Estado democrático de derecho. No existe. Por lo tanto, si el régimen, mal que bien, nació como un régimen constitucional con una serie de normas y que al principio más o menos funcionaban y hoy están derogadas por los mismos que las elaboraron y las impusieron mediante referéndum trucado o como se quiera, evidentemente es que el régimen está descompuesto. No tenemos un régimen. El régimen constitucional no existe. Tenemos un régimen de arbitrariedad del poder y eso no es un régimen político presentable como tal. Es otra cosa. Eso es fascismo. Bueno, dicho esto, es que es muy importante, porque hay que saber quién es el enemigo. Rajoy es un muñeco de ventrículo. El ventrículo está afuera. Y Rajoy hace así. Pero quien habla no es Rajoy. Y eso es lo grave. Y así sucesivamente. Y detrás de Ciudadanos ya no digamos. Entonces, la pregunta que hacía John, mi respuesta breve, pero rotunda, es la siguiente. Es indispensable reconstruir lo que John, en ciertos momentos, en la época de la reedición del Galeuska, llamaba la circunvalación. Es decir, en aquella época llegamos a entender buenas partes de los nacionalismos, tanto gallego como euskaldún como catalán, que el poder central practicaba muy fácilmente una estrategia que era radial. Consistía: vascos, catalanes y gallegos van cada uno por su lado. Bueno, entonces los vascos son todos terroristas, los catalanes son todos fenicios y los gallegos es una marca fronteriza que se le manda a un virrey llamado Manuel Fraga y se acabó. Pacifica como mandaban los Borgias a la Emilia-Romaña, igual. Bien, y entonces yo decía, a ver si dejamos con eso y tienen que, para atacar a Euskadi, tienen que atacarnos a los tres, para atacar a Galicia a los tres y a Cataluña a los tres. Ese es el sentido del Galeuska. Y eso es precisamente la manera de articular la contradicción de cada una de las naciones y el Estado con el Estado español en una contradicción entre todas ellas y el Estado español. Eso es el sentido del Galeuska. ¿Qué pasó con el Galeuska, la reedición que intentamos entre el 98 y el 2000-2001?
fue el periodo que funcionó nada más. Muy simple, por una parte. El BNG fue quien tomó la iniciativa, el bloque. Pero el BNG en ese periodo tenía rotas formalmente sus relaciones con HB. Aunque yo me entrevistaba y conectaba con HB. Y era el portavoz, pero sin que lo supiese la dirección colegiada del bloque. Bueno, bien, esas cosas pasan. Y, por otra parte, cuando nosotros intentamos que entrasen Euskal Alkartasuna, por lo menos, y Esquerra Republicana, ni el PNV ni Convergencia, Unió estaba con un pie en el estribo, subía y bajaba, no pintaba nada. Con la Convergencia de la época breve del periodo de Secretaría General de Pere Esteve, que no tenía nada que ver con lo que es habitualmente. Yo le decía a Pere Esteve, tú eres más socialdemócrata que Maragall, pero bueno, estás en Convergencia. Y ninguno de los dos ponía reparos, pero nos reunimos en Donosti con Garaikoetxea y Esquerra, y dicen que no pueden, en el contexto interno de Euskadi, no pueden entrar en una plataforma con el PNV. Y algo análogo nos dicen los de Esquerra Republicana respecto de Cataluña. Por mucho que les dijimos, un momento, que no se trata de los escenarios internos, se trata de una operación internacional. No es lo mismo, no hubo manera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el Galeusco nace cojo, porque en vez de ser Galicia, Euskadi y Cataluña, es bloque que puede decirse que era absolutamente hegemónico el nacionalismo gallego, sobre todo entonces, pero en cambio, aquí era el PNV y allí era Convergencia, y quedaba fuera todo lo que quedaba y más importante. Entonces, lo que ocurre es que la reconstrucción tiene que ser fundamentalmente con las izquierdas aversales, en sentido propio. Es decir, tiene que ser el nacionalismo de izquierda gallego, el nacionalismo de izquierda vasco y el nacionalismo de izquierda catalán. Es donde hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son la manera en que podemos conjugar la contradicción nacional con la contradicción de clase. Si conseguimos eso y tenemos la fuerza suficiente para obligar, porque no hay otra manera de hacerlo, a los sectores que se autoproclaman rupturistas o nueva cultura de izquierdas, a que asuman eso en la práctica y no solo en declaraciones, entonces hay la posibilidad de que se reúna la convergencia de dinámicas suficiente para, desde la sociedad y no desde las superestructuras institucionales, forzar un cambio de régimen. Y acabo, si no hay un cambio de régimen político, no se resuelve ninguno de los problemas. Si no hay ruptura, no se resuelven las cuestiones nacionales, pero tampoco se resuelven los problemas de las clases subalternas, de la expoliación, explotación, superexplotación, de la pérdida de libertad de derechos. No se resuelven en absoluto, porque una izquierda española que no es capaz de entender que el procés catalán es un aliado en vez de ser un adversario, un enemigo, o una izquierda española que a través de En Comú Podem dice las mamarrachadas, y con perdón, porque somos amigos, que acaba de decir Xavi Domènech en la cosa, es que no entiende nada y entonces está perdida. Y si están perdidas, como pasa con Comú Podem, como pasa con parte de En Marea gallega, que es el problema que tenemos, entonces evidentemente ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer a nivel político. Y acabo, de verdad. Vamos a ver. Yo creo que en el proceso catalán hay un punto de inflexión que no sé lo que piensa Albert, pero en mi opinión tiene bastante que ver con la situación actual. ¿A qué me refiero? El proceso es un proceso cívico-social, cívico-político. Insisto, el protagonista es la sociedad civil, la ciudadanía organizada. Y se puso de manifiesto en toda la serie, las tandas de consultas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hay un momento en que, como resultado de elecciones determinadas, en la Generalitat se asume que hay que abrir un proceso ya desde la propia Generalitat de ir hacia la República independiente, el independentismo en forma de República Catalana. Eso hace pivotar el centro de gravedad del proceso, sobre todo en cuanto a la dinámica política y a la dialéctica con el poder del Estado, que es, en vez de ser proceso, ciudadanía catalana, pueblo catalán, frente al Estado y su aparato, es la Generalitat frente al Estado. Y ahí pierde siempre. No puedes cambiar el régimen desde dentro del régimen. Una cosa es que la Generalitat
fuese un instrumento, y sobre todo el Parlamento, para seguir avanzando hacia la República Catalana, el proceso soberanista, independentista, y otra cosa es que el protagonista sea el presidente de la Generalitat, por muy puigdemont que sea. Es imposible. Es imposible. Y yo creo que eso es una de las cosas que precisamente hizo más vulnerable el proceso. Y precisamente lo que acaba de ocurrir en los últimos tiempos es que vuelve a retomarse fundamentalmente el protagonismo de la base social. ¿Por qué? Porque precisamente el impasse daba lugar a que hubiese que hacerlo. Entonces, la conjugación de los dos niveles es la clave del asunto, pero siempre teniendo en cuenta que el motor está en la sociedad, nunca está en las superestructuras políticas, nunca está en los partidos políticos, y menos todavía en los partidos de este régimen. Por lo tanto, es necesario reconstruir el Galeusca, aunque que no se llame ahí, pero al mismo tiempo combinarlo con la acción conjunta en clave de contradicción de clase sobre el Estado y poniendo en una disyuntiva a las fuerzas políticas a nivel de Estado que dicen que son de izquierdas y que no son como el PSOE. Eso, sí las hay. Y si no, ya saldrán otras. Por lo menos que por nuestra parte no dejemos de hacer lo que nos corresponde. Tal. Bueno, honekin bukatzen deu, ze ja ixtera doaz, beraz, ez dakit beste galderaren bate hongo balitz, denbora daukagu, azkar esango genioke erantzuteko, baina bestela ja usten deu. Bai, mila esker guztioi. Eta gogoratu, asteazkenean jarraitu ingo dugula. Baina euskaraz, ja.